Bien, hermanos, vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Este domingo vamos a seguir tratando en una serie de temas que estamos abordando en la primera epístola de Pedro. Así que yo les invito a que busquen sus Biblias, donde quiera que estén allí, en su celular, en su computador, iPad, qué sé yo, pero especialmente ojalá si tiene la palabra del Señor de manera física, mucho mejor, porque allí la va a poder subrayar, va a poner ciertas preguntas, algún comentario, alguna observación de lo que Dios le habló. Eso es muy positivo en ese aspecto. Así que le invito a buscar y a prepararse, a concentrarse para poder acercarnos a la palabra del Señor. Fíjense que Harry predicó la semana pasada ya la introducción de este pasaje y nos dio un panorama bastante amplio con respecto, a lo que se trata esta carta de Pedro. Y yo quisiera abordar de los versículos 3 al 5 y le puse como título a este pasaje, hermanos: cuenta las riquezas que el Señor te dio. Me recordé ahí de un himno que después le quiero, leer una de las estrofas, porque no se las voy a cantar, va a ser difícil que se las pueda cantar. No es porque no pueda, sino es porque no tengo el instrumento aquí. No, sería un desastre cantando, hermanos. Pero vamos a ver, las riquezas que el Señor nos ha dado. Hermanos queridos, muchas de las circunstancias que nos rodean en este tiempo están produciendo emociones y pensamientos peligrosos. Y fíjense que estos pensamientos y emociones, están derivando en cuadros de depresión, de estrés, en la vida de tantas personas, porque ya lo hemos podido observar. Fíjense que cuando la gente o las personas piensan en la pandemia, piensan en las nuevas cepas, piensan en la economía del país, piensan en cómo van a salir de vacaciones en este tiempo, o piensan en qué vacuna me va a tocar a mí, si va a ser, la vacuna modelo, la china o la de americana, porque la calidad es distinta. Entonces, la violencia, cuando piensan en la violencia de nuestra región nomás, cuando pensamos en la incertidumbre del 2021, ¿ya? Todas estas circunstancias, todas estas cosas que nos rodean, hermanos queridos, producen en las personas e incluso en los creyentes emociones y pensamientos bastante peligrosos. Sin duda que no podemos negar que las circunstancias que rodean a una persona dan lugar a emociones y pensamientos peligrosos, las cuales derivan muchas veces en cuadros de ansiedad, de angustia, de preocupación, de desesperanza en nuestros corazones y en los corazones de aquellos que están viviendo ciertas cosas. Nuestros pensamientos, hermanos, la manera en que yo maquino, la manera en que yo pienso, juega un papel crucial cuando, para poder manejar de alguna forma las dificultades. Nuestros pensamientos juegan un papel crucial. Y no solo, hermanos, en el manejo de las dificultades, sino que en nuestra salud mental, en el manejo de la ansiedad y sobre todo en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Especialmente cuando estamos empezando un año nuevo lleno de incertidumbre. Pero la palabra de Dios nos enseña, y todos lo sabemos, ¿verdad? Como iglesia, nos enseña que debemos vivir por las verdades de la fe cristiana, no por vista ni por las circunstancias. Y fíjense que vivir las verdades de la fe cristiana depende en gran medida de la manera que pensamos correctamente las cosas, o cómo nos enfocamos en las cosas. Yo me preguntaba cuáles son las verdades de la fe cristiana en las que el creyente debe meditar o concentrarse o enfocarse, sobre todo cuando se encuentra atravesando tiempos difíciles, tiempos de aflicción, tiempos de incertidumbre. Y fíjense que el apóstol Pedro responde a esta pregunta en el texto que vamos a reflexionar en esta hora, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 5. El apóstol Pedro responde a esta pregunta.
Recordemos un poquito que la carta de Primera de Pedro está dirigida a una comunidad de creyentes que estaba sufriendo no solo la persecución organizada, sino que eran víctimas de la presión social de una sociedad pagana contraria a sus valores y convicciones. Eran víctimas de la represión, tanto en el sentido sociopolítico, económico, como religioso. ¿Se imaginan ustedes, queridos hermanos, cómo deben haber vivido estos creyentes con todas estas circunstancias que les rodeaban, que eran adversas? Rodeados por esta terrible presión social, rodeados por esta persecución. Yo creo, y me pongo en su lugar, trato de ponerme en su lugar, que sin duda ellos estaban agobiados. Estaban angustiados, ansiosos, frustrados algunos. Yo creo que algunos estaban depresivos también, porque las circunstancias que nos rodean muchas veces nos llevan a tener estos pensamientos, estas emociones depresivas, estresados. Muchos de ellos quizás estuvieron estresados. Pero en medio de estas circunstancias, el apóstol Pedro, fíjense lo que hace en esta carta de Primera de Pedro. En medio de todo lo que ellos vivían, el apóstol Pedro los lleva a contemplar las verdades bíblicas y las bendiciones que habían recibido de la mano de Dios. ¿Cuáles son las verdades bíblicas en las que debe girar, ¿cierto?, todos nuestros pensamientos cuando somos cristianos? ¿Cuáles son esas verdades bíblicas en las cuales debemos enfocarnos? Sobre todo cuando estamos en medio de la adversidad. Sobre todo cuando estamos, ¿cierto?, en un tiempo inestable o cuando iniciamos un año con mucha incertidumbre. ¿Cuáles son esas verdades bíblicas en donde deben girar nuestros pensamientos? Y me recordé, hermanos, mire, les muestro el himnario de nuestra Iglesia Alianza. Me recordé de un himno, el himno 159 de nuestro himnario aliancista, que lleva por título este himno Cuando combatido por la adversidad, se llama. Y fíjense lo que dice la primera estrofa. Quizás usted lo puede encontrar allí en las redes, este himno, incluso lo cantan varias personas, pero fíjense lo que dice la primera estrofa, hermanos. Dice, cuando combatido por la adversidad, estás rodeado, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Que echamos de menos estos himnos, ¿ah? Realmente, estos tremendos himnos. Eso, querido hermano, las estrofas que leí, el coro que leí, eso es lo que Pedro quiere que sus lectores hagan en medio de las terribles circunstancias. Que vean, que cuenten las bendiciones que Dios le ha dado. Que mediten en la gran salvación que Dios proveyó para ellos en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero que en esta mañana nosotros veamos a la luz de este pasaje que vamos a trabajar. Busquen sus Biblias entonces, Primera de Pedro 1, del 3 al 5, y vamos a leer la palabra del Señor. Fíjense lo que dice el verso 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Hermanos, de este pasaje trataremos de ver tres cosas nomás. Una, veremos el autor de nuestra salvación. Dos, veremos la naturaleza de nuestra salvación. Y en tercer y final, veremos la seguridad de nuestra salvación.
En primer lugar, veamos cuál es el autor de todas estas bendiciones. Pedro inicia esta parte diciendo en el versículo 3, en la parte A, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras, hermanos, son similares a las que usó Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3. Yo me preguntaba, ¿se habrán copiado ellos? ¿Algunos se habrá copiado, cierto, el encabezado del otro? Porque Pablo en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pero aquí Pedro también dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito, que coincide en ambos, ¿verdad?, significa literalmente hablar bien de algo o de alguien. Es exaltar o alabar a alguien, decir lo bueno de otra persona o de algo. Cuando se usa en esta palabra en relación a Dios, equivale a una expresión de adoración, de alabanza. Es decir, que cuando el creyente bendice a Dios, habla bien de Dios, reconoce a Dios, exalta a Dios con sus palabras, reconoce a Dios y tiene gratitud hacia lo que Dios ha hecho por él, el creyente está declarando las excelencias y las virtudes de Dios. Está declarando todo aquello que lo hace digno de alabanza a él, tanto de su persona como de sus obras. Hermanos queridos, bendecir es simplemente exaltar a Dios. Bendecir a Dios es exaltar a Dios, es adorarlo, es manifestar palabras de alabanza a Él, de reconocimiento. Y fíjense que tanto Pablo como Pedro expresan esta alabanza al considerar la gran obra de salvación que Él llevó a cabo a favor de su pueblo a través de Jesús. Esa es la motivación de su alabanza, de su adoración. Esa es la motivación. La gran obra que nuestro Dios, Padre, llevó a cabo, ¿cierto?, a través de Jesucristo en favor de todos nosotros. Fíjense, hermanos, que cuando según su grande misericordia nos hizo renacer, Pedro está bendiciendo el nombre de Dios. Está exaltando el nombre de Dios. Y no lo hace, hermano querido, con la frialdad de la razón, con el cálculo intelectual que él tenga. No lo hace con el conocimiento intelectual que tiene de Dios. Él está bendiciendo a Dios y no lo hace simplemente para iniciar una presentación de esta manera, sino que Pedro expresa este reconocimiento con la gratitud y la devoción de alguien que ha sido rescatado de la más baja calamidad del ser humano para venir a disfrutar lo más grande de la bendición de Dios. Fíjense, estas palabras de bendición, bendito sea el Dios, exaltado, reconocido, engrandecido sea el Dios, solamente son expresadas en un corazón que tiene gratitud por el rescate que ha sido, cierto, que ha recibido por este Dios maravilloso. Solamente una persona que tiene esta mirada, ¿cierto?, de gratitud y esta experiencia profunda es la que puede de alguna forma expresar este reconocimiento, y no de manera intelectual, y no porque otros lo hagan, sino porque realmente hay una devoción profunda en su corazón. Fíjense, queridos hermanos, que no es lo mismo que alguien hable de Dios y de su obrar por lo que ha leído o por lo que ha escuchado de otros, a que alguien hable de Dios desde la experiencia que ha tenido con Él. No es lo mismo. Cuando un creyente medita en el precio que Dios pagó para salvarnos,
Eso debería incendiar el corazón en gratitud y alabanza, aun cuando se encuentre en medio del dolor y de la adversidad. Porque la aflicción o los sufrimientos o las pruebas, hermanos, no pueden cancelar ninguna de las bendiciones que Él nos ha dado en Cristo. Muchos hablan bien de Dios cuando todas las cosas están saliendo bien. Pero el creyente verdadero puede bendecir a Dios sin importar las circunstancias que le rodean. Uno de los temas centrales de esta carta de Pedro, hermano, es el dolor y el sufrimiento por todo lo que estaban pasando los creyentes en ese tiempo. Pero fíjense, aún así, Pedro comienza bendiciendo a Dios, hablando bien de Dios, por todas las bendiciones que Él nos ha dado en virtud de nuestra unión con Jesucristo. Qué rico sería que, ya que estamos iniciando este nuevo año, antes de terminarlo, podamos tener la misma actitud, la misma devoción, ¿cierto? La misma alabanza en nuestros labios. Antes de que recorramos, no importa cuáles van a ser los senderos de la vida que tendremos que enfrentar este año, pero que tengamos ya en nuestros labios, ¿cierto? El poder bendecir a Dios, hablar bien de Él y de todas sus bendiciones que Él nos ha dado a través de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque todas estas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, no es porque nosotros mismos, ¿cierto?, las hemos obtenido. No, es porque el hecho de estar en Cristo, nosotros no merecemos nada de la mano de Dios, pero Cristo lo merece todo y nosotros estamos en Él, entonces también recibimos de esa bendición. Por eso es que Pedro no se limita a decir bendito sea Dios solamente, sino que él dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es ahora también nuestro Dios y nuestro Padre. Es Dios y Padre, como lo dice, ¿cierto?, el versículo 3. Ese Dios y Padre es el que nos hizo renacer, hermanos. Ese es el Dios y Padre que porque a través de Cristo nos hizo renacer, es decir, nos engendró espiritualmente una nueva vida en nosotros. Engendró una nueva vida en nosotros por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Nos hizo renacer a una nueva vida. Fíjense que esta nueva vida y este renacer, esta obra que hace Dios en nosotros, que nos hizo renacer, nos dio una nueva vida, no fue solo un cambio de conducta, no fue simplemente producto de un proceso, no heredamos esa nueva vida de nuestros padres. Lo que Dios hizo en nosotros, hermanos, fue un cambio profundo, radical en el corazón. Como lo dice Jeremías, por ejemplo, capítulo 11, del verso 19-20. Este pasaje nos dice que, diciendo Dios, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Eso es lo que produjo Dios en nosotros. Un renacer, una nueva vida. Nos sacó el corazón duro de piedra que teníamos, ese corazón que no honraba, que no le reconocía, y puso un corazón de carne, una nueva vida en nosotros para que pudiésemos nosotros, ¿cierto?, reconocerle a Él, andar en sus enseñanzas y en sus decretos, cumplirlos, ser su pueblo y Él ser nuestro Dios. Bueno, en otras palabras, el apóstol Pablo lo dice, si alguno está en Cristo,
nueva vida tiene, nueva criatura es. Esa es la obra que hace Dios en nosotros, hermanos. Nos hizo renacer. Fíjense, lo que Dios ha hecho ha sido realmente un cambio tan radical en la vida, como lo víamos en el testimonio de Mauricio, por ejemplo. Un cambio tan radical que la Biblia lo identifica como un nuevo nacimiento, como un empezar de nuevo. Y fíjense que esa es una condición, porque nadie puede tener comunión con Dios ni ser salvo a menos que pase por esta experiencia de transformación. Nadie. Como lo dice Jesús, ¿cierto? En Juan capítulo 3, versos 5 y 6. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 6 de ese pasaje dice, lo que es nacido de la carne, carne es, está sujeto al pecado nomás. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, tiene una nueva vida, un nuevo ser, tiene un nuevo nacimiento. No te maravilles de que te dije esto, os es necesario nacer de nuevo. Qué tremendo. Por eso es que Pedro, hermano, comienza esta sección diciendo, bendito sea Dios. Es el autor. Porque es el autor de la salvación, es el autor de la nueva vida. Por eso es que él lo reconoce, lo alaba. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque es allí donde se concentra el origen de nuestra condición que tenemos hoy, como cristiano y como iglesia. El nuevo nacimiento, queridos hermanos, es una obra de Dios y es una iniciativa de Dios. Nadie le buscó, porque todos estamos perdidos. Nadie. Él nos salió al encuentro. Y el apóstol Pedro, para remachar esta verdad, hermanos, en la cual debemos estar enfocados en medio de todas estas circunstancias difíciles, para remachar esta verdad, él nos dice en el versículo 3, que lo que movió a Dios, o lo que mueve a Dios para hacer esta obra en nosotros, fue su grande misericordia, fue su gran compasión, fue su gran misericordia por nosotros. Fíjense cómo nos habrá visto Dios, que quizás Él nos vio en nuestra miseria tan grande en que estábamos y simplemente tuvo compasión de nosotros y nos acercó la salvación a través de Jesús. ¿Qué podemos decir de esto, hermanos? ¿Qué podemos hacer frente a esta verdad tan gloriosa? ¿Qué podemos hacer con esta verdad cuando vivimos circunstancias difíciles? No la podemos desechar. No la podemos olvidar. Tenemos que aferrarnos a esta verdad. Esta es una de las verdades que nos sostiene como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, como pueblo de Dios, como iglesia. Esta nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo. Esta salvación que Él nos ha dado. Esta es la verdad en la cual yo debo estar enfocado cuando enfrento la realidad de mi vida, las circunstancias de mi vida. Porque mis pensamientos, hermano, son los que me pueden llevar a pensamientos y emociones peligrosas, que me pueden llevar a la depresión, que me pueden llevar, ¿cierto?, al estrés, que me pueden llevar a la angustia, a la ansiedad, a la preocupación. Pero esta verdad me da a mí esperanza, porque Dios es poderoso, porque Dios obra, porque Dios se acerca al hombre y trae una nueva vida para el hombre. Y yo te invito a que tú pongas tus ojos en esta verdad, en esta mañana. Amén. Vamos a ver, hermanos queridos, la segunda parte, la naturaleza de esta cosa. Vimos ya, ¿cierto?, el autor, pero veamos la naturaleza. Pedro dice en el versículo 3 y 4, aquí en estos versos, Pedro muestra dos aspectos de nuestra salvación. Uno tiene que ver con el presente y otro tiene que ver con el futuro. En el presente, Pedro dice en el versículo 3, la parte de, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, que nos salvó para tener una esperanza viva.
Fíjense que por el nuevo nacimiento ahora tenemos esperanza. Antes estábamos muertos, ahora tenemos esperanza por el nuevo nacimiento. Tenemos una expectativa que opera en nosotros como un combustible que energiza nuestra vida y que la anima, que la impulsa. Esa es la esperanza que puso Cristo en nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Tenemos una esperanza viva que nos impulsa, que nos mueve. Es importante, sí, señalar que la esperanza, hermanos, no es algo exclusivo de los cristianos. Todos los seres humanos tienen esperanza. Esperanzas. Alguien dijo que los seres humanos pueden subsistir por un tiempo sin agua y sin comida, pero no pueden vivir ni un solo segundo sin esperanza, sin tener expectativas de algo distinto, nuevo. La esperanza, hermanos queridos, permite al hombre seguir viviendo a pesar de todas las dificultades que puede enfrentar en este mundo caído. Escúchame bien. La esperanza que nosotros tenemos, o la esperanza que puede abrigar un hombre, permite, ¿cierto?, a ese hombre seguir viviendo a pesar de todo, a pesar de que el mundo se caiga a pedazos. Pero a ese hombre la esperanza lo sostiene, le permite seguir enfrentando, ¿cierto?, la realidad, la circunstancia en este mundo caído. Y fíjense, hermanos, que la diferencia entre los cristianos y los no cristianos es que nosotros como cristianos poseemos una esperanza viva, decía Pedro. Nos ha hecho renacer para una esperanza viva. El mundo, hermanos, ofrece esperanzas muertas, vacías, frustrantes, engañosas. Y querido amigo y querido hermano, si tus esperanzas se limitan a lo que este mundo puede ofrecer, si lo que te mantiene vivo y te da fuerzas para levantarte cada mañana es la ilusión de que las autoridades te dicen que mañana será mejor que ayer, te aseguro que vas a vivir de frustración en frustración. Porque esas son esperanzas muertas, que frustran, son vacías, engañosas incluso. Porque como bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana, ¿verdad? Los que ponen su esperanza, los que buscan por aquí y por allá y no en Dios, dice Jesús a la mujer samaritana, los que beben de esa agua volverán a tener sed. Si tú y yo o cualquier persona creyente está poniendo sus esperanzas en lo que la nueva constitución va a ser, querido hermano, no te engañes. No te engañes. Pueblo de Dios, no te engañes. Porque puede ser muy frustrante. Puede ser muy frustrante. Y los que ponemos nuestra esperanza en estas cosas de este mundo, ¿verdad?, en autoridades, en personajes, en gobiernos, en partidos, yo te quiero decir que vas a volver a tener sed de nuevo. Porque son esperanzas frustrantes, engañosas, muertas. Pero la esperanza del cristiano, dice Pedro, es una esperanza, tiene una naturaleza distinta, una naturaleza divina, es una esperanza viva. Esa esperanza no puede ser frustrada, hermanos, porque descansa en el hecho incuestionable de la resurrección de Cristo. El versículo 3 dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Es decir, que la esperanza que Dios ha puesto en nosotros está fundada en un hecho incuestionable, porque la resurrección de Cristo fue un hecho real. Y si Él resucitó, un día tú y yo resucitaremos también. Por eso es que nuestra esperanza tiene una naturaleza distinta, porque la resurrección de Jesucristo es el punto culminante de la obra de la redención, de la salvación. Por un lado, la resurrección de Cristo confirmó que Cristo era quien decía ser, es decir, el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías prometido, el ungido de Dios, el Salvador. Él dijo que era eso, y la resurrección lo ratificó. Pero por otro lado, la resurrección también
fue la prueba de que Dios, el Padre, había aceptado los sufrimientos y la muerte de Cristo en la cruz como el castigo que la justicia divina demandaba de los transgresores. Es decir, que la muerte y la resurrección de Cristo, ¿cierto?, satisfacieron la justicia de Dios. Esa muerte, ese sufrimiento. Y el hecho, ¿cierto?, indubitable, es que Cristo resucitó. Eso nos demuestra que Dios aceptó esa obra de Cristo para la redención nuestra. Por eso es que Pablo dice en Romanos 4, verso 25, que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. ¡Wow! Eso es tremendo, hermanos. Entonces, solo porque Cristo resucitó, nuestra salvación es segura. Y porque nuestra salvación es segura, queridos hermanos, podemos vivir en esperanza independientemente de las dificultades que enfrentemos a nuestro alrededor o de las circunstancias difíciles que tendremos que enfrentar este nuevo año 2021. Independiente de todo eso, porque Cristo resucitó, ¿cierto? Nuestra salvación es segura. Y porque nuestra salvación es segura en Cristo, podemos vivir con esperanza entonces, independiente de todas las cosas. Podríamos preguntarnos, queridos hermanos, ¿qué es aquello que el cristiano espera con tanta expectación? ¿Cuál es el contenido de esta esperanza? ¿Cuál es el contenido de lo que el cristiano espera? Este es el aspecto futuro de la salvación. Acuérdense que tenía dos aspectos esta naturaleza de la salvación. Un aspecto en el presente y otro en el futuro. Este es el aspecto futuro de la salvación. Tenemos una herencia futura, dice Pedro. Pedro nos dice que esa esperanza viva que recibimos con el nuevo nacimiento está relacionada con una herencia espiritual. El verso 4, si usted busca allí, nos dice que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Esa es la herencia que nos espera. Cuando Pedro habla de que nuestra herencia es incorruptible, está diciendo de que esta herencia no se puede dañar, que no está sujeta al proceso de la corrupción, como todas las cosas en este mundo caído. Es incorruptible, no se puede dañar, no está sujeta a la corrupción de este mundo. Y en segundo lugar, cuando Pedro dice que nuestra herencia es incontaminada, esa herencia que nos espera es incontaminada, que no está contaminada con la suciedad de este mundo, está completamente libre de pecado, libre de maldad. Es una herencia que es inmarcesible, dice Pedro, que realmente no se marchitará, que no se deteriorará con el paso del tiempo y que no tiene posibilidad alguna de ser destruida. Es imperecedera, es eterna. Fíjense, hermanos queridos, que al final de este camino que estamos siguiendo en Cristo, nos espera esta herencia. Esta herencia por el nuevo nacimiento que nos trajo, nos trajo esta esperanza viva. Nosotros tenemos una herencia, tenemos esperanza de una herencia eterna, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y fíjense que al final de este camino, hermanos queridos, nos espera esta herencia. Aunque estamos disfrutando aquí y ahora de nuestra salvación, sin duda, porque desde el momento en que recibimos a Jesús, ya comenzamos a vivir esa vida eterna, esa vida, ¿cierto?, esa nueva vida que Él nos da. Pero es en el futuro que disfrutaremos en plenitud todo lo que Cristo compró para nosotros con el precio de su sangre. Quizás ahora la estamos experimentando,
pero todavía no se ha manifestado completamente. Pero ya la disfrutaremos en su plenitud, ¿verdad? Porque Cristo compró mucho más en la cruz para nosotros con el precio de su sangre. Pedro entonces nos dice que esta herencia no solo es perfecta porque es pura, es limpia. También nos dice que esta herencia es segura, hermanos. Porque está, dice en el mismo versículo 4, reservada en los cielos para nosotros. Está reservada, está guardada allí. Y fíjense, hermanos, que son en estas verdades en las que debemos meditar. Son en estas verdades en las que tenemos que enfocar nuestros pensamientos. Sobre todo cuando estamos atravesando por periodos complejos y difíciles, como sociedad, como nación, como ciudad, como región, como familia incluso, o quizás individualmente. Cuando te abruman las cosas, cuando te abruman, ¿cierto?, las circunstancias complejas, las pruebas, las dificultades, la enfermedad, cuando te abruma la incertidumbre de este nuevo año, son en estas verdades donde yo debo meditar, debo enfocarme. ¿Por qué? Porque las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones de este presente no se comparan con lo que viene para nosotros. Qué tremendo, hermano. Y si leemos un poquito más acá en este pasaje, dice este pasaje, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario tengáis que ser afligido por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, hermanos, mientras llega esta herencia completa, ¿cierto? Como dice el apóstol Pedro, necesitamos en este tiempo muchas veces pasar, si es necesario, pasar por pruebas para probar nuestra fe. Pero también nos dice que, ¿verdad? Allí, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a vuestra fe, mucho más precioso que el oro, ¿verdad?, sea hallada en alabanza cuando tú superes esa prueba. Así que yo te animo en el Señor, en estas verdades, en esta esperanza viva, en esta herencia que tenemos en el futuro, es donde tenemos que concentrar nuestra mirada, aunque por este tiempo pasemos por diversas pruebas. Amén. Muy bien, ya hemos visto, fíjense, dos cosas: el autor de nuestra salvación y cuál es la naturaleza de nuestra salvación. Ahora vamos a ver el último aspecto de estas bendiciones en Dios, la seguridad de nuestra salvación. Fíjense el verso 5, quiero que busque allí. Pedro dijo en el verso 4, lo estoy recordando, que nuestra herencia está segura, está guardada, vigilada, protegida por Dios, reservada en los cielos para vosotros. Nadie la va a tocar, hermanos, porque Dios la está preparando y la está guardando para ti y para mí. ¿Ya? Pero no solo la herencia que Dios ha prometido está bajo su cuidado, sino que también los herederos están bajo su cuidado. Fíjense lo que dice el verso 5 de este pasaje. Pedro dice: vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es eso! Porque no solamente lo que Dios ha prometido está reservado y cuidado en los cielos para ti, sino que también aquellos que son herederos, aquellos que han nacido de nuevo, ya, aquellos que reconocen a Cristo, también son guardados por el Señor, por el poder de Dios, mediante la fe. Los creyentes, hermanos y amigos, nacidos de nuevo, son guardados
en medio de todas las dificultades y pruebas que enfrentan. Son guardados nada menos que por el poder de Dios, mediante la fe, para que podamos alcanzar la salvación, para que podamos alcanzar esa herencia, que es cierto que será manifestada en el tiempo postrero. Será manifestada en el tiempo postrero. Y mientras ese día llega, dice la Escritura, dice Pedro, que Dios, que es todopoderoso, que es omnipotente, que es omnisciente, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo está en su mano, se ha comprometido Él en guardar nuestra vida mediante la fe en Cristo, en guardarlo a usted. Él se ha comprometido en guardarlo. Dios mismo es el que guarda nuestra vida con su poder. No sé si has pensado en eso en algún momento. Dios mismo, ese Dios creador, ese Dios del universo, ese Dios que todo está en su mano, se ha comprometido en guardar tu vida y mi vida. Y es Él quien nos ha dado la fe para creer en Él. Acuérdense que el nuevo nacimiento es obra de Él. Él es el que da la revelación de la nueva vida. Él es el que pone la fe salvífica en el corazón del hombre a través de su espíritu. Y es Él quien nos ha dado la fe para poder creer en Él. Y fíjense que Él la va a preservar hasta el fin de los tiempos. Él se compromete a preservarla hasta el fin. La fe, queridos hermanos, aquí juega un papel muy importante en esta lucha. La fe, creer, la confianza en Dios. Esta fe debe ser ejercitada día tras día hasta que alcancemos la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Destaquemos que esa salvación, hermanos, que está preparada, ya está lista. No es que la están preparando, no, ya está lista. No falta nada, pero aún no se ha manifestado en su totalidad, en su plenitud, como decíamos delante. Pero yo les recuerdo, hermanos, que hay un día señalado en el calendario de Dios, cuando el velo se quitará y nosotros veremos a nuestro Señor cara a cara y contemplaremos por fin las cosas gloriosas que Él preparó para sus hijos. Llegará ese día y es allí donde tenemos que enfocar nuestros pensamientos también, nuestra fe, nuestra mirada, nuestro enfoque de la vida, no solamente en las cosas que vivimos ahora y en la actualidad y en las circunstancias de la vida, sino que tenemos que mirar hacia ese día donde el Señor se va a revelar, donde se quitará el velo, donde veremos a Jesucristo cara a cara, donde contemplaremos todas las bendiciones que Cristo, ¿cierto?, ha preparado y ha, ¿cierto?, ganado en la obra de la cruz. Así que, queridos hermanos, cuando los problemas que nos agobian, nos traen angustia, que nos llevan a pensamientos de depresión o emociones depresivas, cuando tenemos ansiedades por lo que se viene en el futuro, cuando los problemas de este mundo tratan de agobiar y apagar tu corazón, tu fe, yo te invito, querido hermano, querida iglesia, a levantar tus ojos y fijarlos en el único lugar en el que encontrarás una esperanza viva y una seguridad eterna. Ese es Jesucristo, la roca de nuestra salvación. Y no solamente la roca de nuestra salvación, sino solamente en Él, sino que en sus fieles promesas. Porque todo lo que yo te he explicado ahora son promesas de Dios para su iglesia, son promesas de Dios para ti, son promesas de Dios para mi vida, que las necesito y que necesito enfocarme en ellas, que necesito creer en ellas, que necesito entenderlas, como, cierto, las asimilo y las aplico a mi entendimiento para poder vivir confiadamente en medio de estos tiempos no tan fáciles que estamos enfrentando. Bueno, queridos hermanos, vamos a concluir ya, ¿les parece? Quizás quisiera concluir recordando una vez más la letra de este himno, pues, ¿se acuerdan? Este himno que les comenté, de este precioso himno de nuestro himnario que citamos delante.
cuando combatido por la adversidad creas ya perdida la felicidad, mira, 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 levanta tus ojos, mira las promesas, mira lo que Dios guardó para ti, mira lo que el cielo para ti ha guardado, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Cuenta las riquezas, no te enfoques tanto en las cosas de acá, sino que también levanta tus ojos y enfócate en lo que el Señor te ha preparado. Bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Bendiciones. Dios te manda más aún. Bendiciones, te vas a sorprender cuando veas que Dios por ti hará. Así que busque ese himno, querido hermano. Bien, quizás para cerrar, sin duda, hermanos, que no debemos minimizar las aflicciones y las dificultades que debemos enfrentar como hijos, de Dios en este peregrinaje al cielo, porque para allá vamos. No debemos minimizar estas aflicciones, porque la palabra de Dios las advierte. Ojo, no es que las desconozca, no, las advierte. Fíjense que el salmista en el Salmo 34, verso 19, dice: muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Y Jesús mismo también lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero eso, hermano, no puede ser el foco de nuestros pensamientos, que tendremos aflicciones, simplemente, que tendremos dificultades en la vida, que este año será dificultoso, complejo. Ese no debe ser el foco de nuestros pensamientos, porque el mismo salmista sigue diciendo: de todas ellas le librará el Señor. El mismo Jesús también sigue diciendo: pero confiad, y yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces, las circunstancias y lo que vivimos, lo que nos rodea, no nos pueden robar lo que el Señor tiene para nosotros. No puede estar allí nuestro enfoque, nuestros pensamientos, nuestra mirada. Solamente en las circunstancias adversas y difíciles, porque el Señor ha prometido que Él librará. El Señor ha prometido que confiemos, porque Él ya ha vencido el mundo. Entonces, en medio, querido hermano y amigo, de todas las circunstancias, de este desafío del 2021 que vivamos o estemos enfrentando, debemos poner nuestra mirada en las bendiciones que tenemos en Cristo. Debemos nombrarlas una a una. Levántese en el día, levántese en la mañana y comience a enumerar todas las bendiciones que Dios le da, que Dios le ha entregado, y te sorprenderás de lo que el Señor ha hecho por ti y por tu familia y por tus hijos. Te vas a sorprender, porque Él es fiel y Él te guarda. Él te guarda. Él te guarda, querida iglesia. Él te sostiene. Él te sostiene. No importa las circunstancias ni las tormentas que estén a tu alrededor. Él te sostiene. Él es el que te sostiene. Él es el que te guarda. Hermanos queridos, Cristo compró para nosotros una gran salvación a precio de su bendita sangre. Y ninguna aflicción del mundo presente puede compararse con la gloria que habrá de manifestarse en nosotros cuando Él venga en su segunda venida. Yo te digo que las cosas que se ven en este mundo son temporales todas. Todas las cosas que tú ves son temporales, incluyendo las aflicciones de la vida. Y las que no se ven, las que esperamos, con esta esperanza viva, son eternas. Y es ahí donde también tenemos que tener nuestros ojos, para animar nuestro corazón y sostenernos en los tiempos difíciles. Vamos a orar un minuto.